El ejército realista al mando del general Armijo nos ataca con toda su fuerza, obligándonos a formar un cuadro defensivo estratégico. Solo así lograremos resistir los embates del enemigo. Mi general Vicente Guerrero nos infunde ánimo en medio de la batalla. Con determinación y sed insurgente, nos vamos imponiendo sobre los realistas del temible Armijo. En un momento dado, veo correr despavoridos al enemigo, al tener frente a sí la imponente figura del general Guerrero, montado en su corcel de guerra y empuñando su sable. Los realistas huyen a través de un pequeño bosque. Los perseguimos y en su desaforada carrera llegan al pueblo de Cirándaro. Y así, corriendo, entran a la iglesia encerrándose en ella a piedra y lodo. Colocan tiradores en la nave y en la torre del campanario. Con la mirada busco al general Guerrero, y allí está, frente a la iglesia, montado en su cabalgadura, esbozando una sonrisa que dejaba ver que sabía que la victoria era suya. Sabía que la victoria era de nosotros. El heroico ejército insurgente mexicano. Bienvenido a Inquebrantables Latinoamérica, donde visitamos la vida y enseñanzas de grandes figuras históricas de Latinoamérica desde una perspectiva filosófica. Hoy vamos a hablar de uno de los héroes más importantes de la independencia de México, Vicente Guerrero, y cómo a lo largo de su vida aplicó principios fundamentales de la filosofía estoica. Guerrero no solo fue un valiente militar y político, sino también un hombre de principios firmes y gran resiliencia. Te exhortamos a que hagas tuyos los conceptos estoicos que aquí se comparten y te solicitamos que en un gesto solidario te suscribas al canal y des like si te agrada el contenido. De antemano, gracias. Demos inicio al video. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nace en Tixtla, Intendencia de México, el 10 de agosto de 1782. Fallece en Cuilapam, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Político y militar mexicano de origen indígena y afrodescendiente, fue presidente de México por un breve periodo. Jefe de la insurgencia en la etapa de resistencia independentista de México. Promulgó el Plan de Iguala, en el que el bando insurgente y la facción realista de Agustín de Iturbide se unieron para formar el Ejército Trigarante, logrando el 27 de septiembre de 1821 entrar a la Ciudad de México consumando la independencia. Después de ser presidente, Guerrero se retiró internándose en la Sierra del Sur para aislarse de la política nacional. Sin embargo, sus enemigos no cesaron de perseguirlo y le tendieron una trampa. En enero de 1831, Guerrero estableció comunicación con un marino genovés llamado Francisco Picaluga, quien lo invitó a bordo de su embarcación. Alejado del puerto de Acapulco, Picaluga traicionó y arrestó a Guerrero, llevándolo a Huatulco, donde lo entregó a sus enemigos. El 14 de febrero del mismo año, el general Vicente Guerrero fue fusilado en el convento de Cuilapam, Oaxaca. Una de las enseñanzas que nos dejó el gran Séneca fue el concepto de eutimia, que es la capacidad de tener confianza en nosotros mismos y estar seguros de estar haciendo lo correcto, en lugar de dejarnos influenciar por las circunstancias externas que no podemos controlar. Guerrero reflejó este principio en varias ocasiones, pero la más recordada fue cuando el virrey español, Félix María Calleja, presumía haber acabado con los insurgentes en Guanajuato, donde nació el movimiento, echando mano de tropas numerosas y crueles medidas represoras. En ese momento, la lucha insurgente se encontraba en clara decadencia y debilitada por los realistas en casi todo el territorio mexicano. Los realistas en el poder llevaron a cabo una política de indultos,
por lo que muchos jefes independentistas comenzaron a rendirse. El general Vicente Guerrero fue de los pocos que rechazaron el indulto. Esto fue resaltado en una famosa anécdota en que don Pedro Guerrero, padre del general, fue personalmente a ofrecer el perdón del virrey. El jefe insurgente, de acuerdo con testimonios, dijo: «Señores, este venerable anciano es mi padre. Viene a nombre del virrey a ofrecerme dádivas que nunca aceptaré. Respeto a mi padre y le obedezco, pero como mexicano de honor y soldado de la libertad de mi pueblo, no puedo traicionar mis ideales que piensan empañar los hombres faltos de amor patrio. La patria es primero». Este acto de valentía no solo refleja su compromiso con la causa independentista, sino también su capacidad de mantenerse fiel a sus principios e ideales, considerando que su lucha tenía un propósito más allá de sí mismo y más allá de quien sea. El estoicismo enseña que debemos ser indiferentes al dolor y las dificultades físicas, enfocándonos en lo que realmente importa. Vicente Guerrero y sus hombres se enfrentaron a condiciones extremadamente duras en la sierra, donde muchas veces carecieron de alimentos, armas y refugio. Sin embargo, Guerrero mostró una impresionante resistencia y un control emocional que es característico del estoicismo. Este principio se manifiesta en la capacidad de Guerrero para soportar las privaciones sin quejarse, manteniendo siempre la moral de sus tropas. El sufrimiento físico era visto por él como algo secundario, una mera circunstancia en su camino hacia la libertad de México, incluso cuando resultaba herido por alguna bala en batalla. Este tipo de indiferencia ante el dolor y la adversidad es una clara aplicación del principio estoico de la apatheia, que es el control de las emociones. Uno de muchos ejemplos en que Guerrero aplicó este principio fue durante el periodo llamado de Resistencia. Con la muerte de José María Morelos y Pavón, la mayoría de los jefes insurgentes se retiraron de la lucha. A pesar de ello, Guerrero continuó combatiendo en los estados del sur. Se distinguió por organizar y contar con milicias profesionales, con buenos jinetes y hombres hábiles en el uso de las armas y la artillería, pese a ir a salto de mata en la sierra, con todas las dificultades que esto implica. Guerrero nunca se quejó y logró grandes victorias hasta casi aniquilar a los contingentes realistas. Este es el momento de distinguirte del promedio, dando me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal. Y recuerda, eres inquebrantable. Tras años de lucha, Vicente Guerrero finalmente vio la victoria con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. Sin embargo, a pesar de la euforia que pudo haber sentido, Guerrero mantuvo una actitud de templanza, otro principio clave del estoico. En lugar de dejarse llevar por el orgullo o el exceso, Guerrero se centró en la necesidad de consolidar la independencia y trabajar por la estabilidad del nuevo país. El estoicismo enseña que debemos ser moderados en nuestras emociones, incluso en la victoria. Guerrero comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba y que la independencia era solo el primer paso. En la filosofía estoica, el concepto de katekon se refiere a la idea del deber, de actuar en consonancia con la virtud y el bien común. Guerrero entendió que su papel como líder no era solo político, sino también moral, reflejando esta convicción hacia el deber con diversos actos significativos como presidente. Quizá el más destacado fue el abolir la esclavitud en México en 1829. Este acto no solo fue un gesto de justicia social, sino también una expresión de su profundo sentido de responsabilidad. Al firmar este decreto, demostró que su sentido del deber hacia la humanidad y la libertad era más importante que el poder
o la opinión de sus detractores, los conservadores, que también se oponían a sus demás programas, como la creación de escuelas públicas, impulsando el Plan Nacional de Educación Gratuita, una reforma agraria favorable a los campesinos, el desarrollo de la industria, crear un Centro Nacional de Atención para los Inválidos producto de las guerras. Llamó a impulsar el comercio interno y con otros países y mucho más. El principio estoico de amor fati, o amor al destino, implica aceptar y amar los desafíos que la vida nos presenta. El último y quizás más estoico de los momentos en la vida de Guerrero fue su aceptación a su destino a la hora de su muerte. Tras ser traicionado y capturado en 1831, Guerrero fue llevado a Oaxaca, donde fue ejecutado. En sus últimos días, Guerrero no mostró miedo ni rencor, aceptando su destino con serenidad y valentía. El estoicismo enseña que la muerte es una parte natural de la vida y que debemos aceptarla sin temor. Guerrero, hasta el final, mantuvo su integridad y no renegó de sus ideales. Su muerte fue vista no como una derrota, sino como el cumplimiento de su destino como patriota y héroe. Este acto final de aceptación es quizás el más claro reflejo de este principio estoico en su vida. Por decreto, el 16 de noviembre de 1833 fue declarado benemérito de la patria y en 1849 se creó en su honor el Estado de Guerrero, en la República Mexicana. Vicente Guerrero nos dejó un legado que va más allá de sus logros militares y políticos. Su vida es un ejemplo de cómo los principios del estoicismo pueden guiarnos en momentos de adversidad, triunfo, responsabilidad y, finalmente, en la aceptación de nuestro destino. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a enfrentar nuestros propios desafíos. Aquí tienes otro video. No te lo pierdas. Gracias por llegar hasta aquí, amigo inquebrantable. No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este.